La joven escucha se quedó conmigo hasta el final, pero su guardia la esperaba en el coche. Clara se detuvo en seco, el eco de esas palabras reverberando en sus oídos. El viento salado del mar costero le acarició el rostro, pero no pudo sentirlo. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba un peligro inminente. Todo comenzó cuando encontró el diario de su abuela, en una vieja caja polvorienta en el desván de la casa familiar. Las páginas estaban amarillentas, llenas de una caligrafía delicada y temblorosa. Era un tesoro inestimable, y aunque el aroma a papel viejo la envolvía, Clara no podía sacudirse la sensación de que había desatado algo oscuro. No podía evitar leer cada palabra, cada secreto revelado. La abuela siempre había tenido una mirada penetrante, una sabiduría que parecía ir más allá de lo mundano. Ahora su historia cobraba vida a través de esos garabatos. Rituales de protección, decía una entrada, una herencia que salvará a mis descendientes. Su matriarca había hecho pactos, había llamado a fuerzas que se ocultaban en la bruma de la costa, todo para mantener a su familia a salvo, pero ¿a qué precio? El ambiente en la vieja casa estaba cargado de misterio. Las paredes parecían susurrar secretos y el aire pululaba con un aire de desenfreno creativo. Los cuadros en las paredes, pintados por Clara misma, parecían observarla, los colores vibrantes contrastando con la realidad oscura que comenzaba a desvelar. Pero dentro de ella crecía un nudo de desconfianza, la necesidad de permanecer fiel a su familia, enfrentándose al pavoroso espectro de un legado que quizás era mejor dejar enterrado. Mientras sus pensamientos giraban en una espiral de incertidumbre, Clara vio a Naomi, su rival en la escuela, siempre en búsqueda de la gloria artística. Pareciera haber aterrizado justo en el lugar donde ella se sumía en la abrumadora revelación familiar. El choque de miradas fue inmediato. Naomi no deseaba simplemente ser la mejor. Aparecía como una sombra tras ella, dispuesta a desbarrar su lazo con la verdad. Esa necesidad de proteger lo que amaba chocaba contra el deseo de descubrir lo desconocido, y el costo de esa verdad podría ser severo. La historia de su familia podía no ser un legado, sino una trampa mortal. Justo cuando trataba de organizar sus pensamientos, una voz interna le susurró: «Se quedó conmigo hasta el final». La frase la atravesó como un rayo. Clara sintió el impulso de huir, de enfrentar esa verdad oscura. La voz parecía provenir de una parte de ella, la misma que se resistía a los secretos oscuros. Fue entonces que recordó que su guardia la esperaba en el coche. ¿Qué debía hacer? Los misterios se enredaban entre sí y las sombras giraban a su alrededor. ¿Podría desentrañar la verdad de su familia antes de que fuese demasiado tarde? ¿O cedería atrapada en una red de engaños en la que nadie era quien decía ser? La incertidumbre se instaló en su pecho y la noche apenas comenzaba. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios de qué ciudad me ves. Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Clara luchaba con el eco de aquellas palabras en su mente, un escalofrío la recorrió de arriba abajo. Era como si el aire pesara más, abrumándola. Naomi la miraba con esa sonrisa amarga, un desafío disfrazado de curiosidad. Pero antes de que Clara pudiera responder, un grito atravesó la calma del mar. ¡Clara! La llamada resonó. Era su guardia, un hombre de rostro estoico, que había estado atento desde el coche.
Pero la urgencia en su voz no era la típica preocupación. Había algo más, como si el aire le hubiera robado el aliento. Su mirada perforó la distancia, cargada de temor. Clara giró rápidamente, el corazón acelerándose. Fue entonces que sucedió. Una sombra atravesó la calle. Una figura elegante y oscura emergió de la bruma. Era una mujer de cabello largo, como hilos de muerte, que parecía salir de las mismas olas. Al verla, una ola de reconocimiento la inundó, y no pudo evitar pensar en las historias que su abuela le había contado. «¿Quién es ella?», murmuró Naomi a su lado, su mirada llena de inquietud. Pero Clara estaba paralizada, sus pies anclados en el lugar. La figura se detuvo frente a ellas, una sonrisa escalofriante en su rostro. Claramente no era bienvenida. «Yo soy la que se quedó contigo hasta el final», dijo la mujer con una voz suave pero grave, como un susurro entre las olas. Lo que siguió fue un giro que le cortó la respiración a Clara. La mujer repentinamente extendió su mano y ante sus ojos la oscuridad pareció cobrar vida. Una corriente de viento helado la atravesó. Clara sintió que se le helaba la sangre. Eso no era magia del más allá. Era algo que conocía, algo que su abuela había llamado la herencia. En un instante, el aire se cargó de imágenes. Su familia, un círculo de luces, el ritual de antaño. «Tu abuela me liberó, pero ahora debo regresar». La mujer continuó, acercándose más. Clara dio un paso atrás, el miedo en sus labios. Se dio cuenta de que la figura había sido parte de los secretos familiares, algo enterrado, y ahora estaba aquí, reclamando lo que le pertenecía. «Estás en peligro, Clara», insistió el guardia, su voz quebrándose. Fue entonces que con un giro rápido de mano, la mujer hizo que las sombras que antes parecían inofensivas se mezclaran. Clara sintió que su mundo giraba. La noche se iluminó. La figura ahora era una tormenta de luz y oscuridad. Todo empezó a suceder tan rápido. Naomi gritó. El guardia corrió hacia Clara, pero ya era tarde. La mujer la tomó de la mano y en un parpadeo el mundo estalló a su alrededor. «¡No te vayas!», Clara logró gritar, pero la figura la absorbió en un remolino de luces. Siguió sintiendo el eco de aquellas palabras. «Se quedó conmigo hasta el final», mientras todo se nublaba. De repente se materializó en un lugar diferente. No más sombras, no más ecos. Estaba rodeada de imágenes conocidas, pero distorsionadas. Su abuela, pero no su abuela. Era más joven, más poderosa. Y frente a ella había un viejo altar, inscrito con runas que nunca había visto. La voz de la mujer resonó en su mente. «Aquí es donde tu verdadero legado empieza». Clara, presa del miedo y la confusión, comprendió que no solo se habían abierto las puertas de su familia, se había desatado algo que no podía controlar. Con cada latido de su corazón, una pregunta surgía. ¿Qué significaba esto para ella y para todos a quienes amaba? La historia que había empezado a descubrir ahora la superaba por 1000, y quizás el Sentía que el aire se volvía más denso, casi opresivo, pero en medio de la confusión, su atención se enfocó en el altar antiguo frente a ella, decorado con runas que parecían moverse como si estuvieran vivas. La voz de la mujer reverberaba a su alrededor, envolviéndola en un pánico silencioso. «Tu verdadero legado empieza aquí», susurró la figura, pero Clara no podía moverse. La desesperación se mezclaba con la curiosidad.
Las imágenes que aparecían ante sus ojos eran confusas, pasajes de su historia familiar entrelazándose con visiones de un pasado que no entendía del todo. La figura de su abuela joven, poderosa, en un círculo de luces, la miraba fijamente, su expresión decidida y preocupada. De repente, un golpe sordo resonó en el aire. Leonor, su abuela, apareció justo entre Clara y la mujer. «¡Detente!», gritó, su voz cargada de una autoridad que Clara nunca había escuchado. La mujer se detuvo en seco. El aire se congeló en un instante de shock. El tiempo pareció detén. ¿Cómo puedes estar aquí?», murmuró, sintiendo que su corazón se caía en un abismo de incredulidad. «Este lugar es solo un sueño, Clara, una trampa. Y lo que ella quiere no es lo que crees», dijo Leonor, y las palabras cortaban el aire como una cuchilla. La figura sonrió, pero no con alegría. Era una mueca de triunfo. «Lleva su sangre, Clara. Su herencia es parte de ti, al igual que lo que hay en mí», respondió la mujer, alzando la mano. «Desde que te atrapé, todo ha sido un juego. Ella siempre te ha ocultado la verdad». Clara temblaba. Una oleada de recuerdos comenzó a inundar su mente. Imágenes de rituales, risas entre sombras, secretos murmurados en la oscuridad de la casa familiar. «¿Qué verdad? ¿Qué me has ocultado, abuela?». La voz de Clara, entrecortada, resonaba en el aire pesado. «Que no soy solo tu abuela. Soy lo que este mundo teme», respondió Leonor con vehemencia. Un rápido destello de dolor cruzó su rostro, revelando una debilidad que Clara nunca había visto en ella. La mujer alzó su mano, y las sombras comenzaron a formar figuras, como si una fuerza oscura estuviera cobrando vida. «Ella me liberó para aprender. Ahora tú eres el siguiente paso». La figura se adelantó y el altar empezó a brillar con un brillo antinatural. Clara sintió que el suelo bajo sus pies temblaba y se partía. «No, no dejes que esto pase», gritó Clara, ya desbordada por el miedo. «No puedo ser parte de esto». «Eres parte de esto, Clara. Tu madre lo fue, y tú también lo serás», continuó la mujer, cada palabra una daga, hiriendo su corazón. Clara sintió que la realidad se desdibujaba y un torbellino de emociones la inundaba. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Un grito desgarrador resonó en el aire. «Clara», fue la voz de su guardia, pero esa vez se sentía diferente, más intensa, llena de terror. En un instante, Clara sintió un tirón en su pecho, como si algo estuviera desgarrándose dentro de ella. La mujer sonrió, y el mundo se descompuso a su alrededor. La figura se lanzó hacia Leonor, y todo estalló en figuras oscuras que surcaban el aire, cambiando de forma. Clara sintió que perdía el sentido, encerrada en una vorágine de luz y oscuridad. Fue justo cuando su mirada se cruzó con la de su guardia, en la bruma de confusión, que lo comprendió. «No puedes hacer esto», dijo él, y una verdad devastadora se desplomó sobre ella. «Clara, huye en los secretos», gritó él. Pero antes de que pudiera preguntar, una luz brillante la envolvió, y un destello hizo que cayera, adentrándose en una oscuridad que parecía ansiarla. Cuando la luz finalmente se disipó, se encontró de nuevo en el desván de su casa familiar. Las páginas del diario de su abuela esparcidas a su alrededor. Pero algo era diferente. La atmósfera era pesada con un silencio que chillaba. Instintivamente giró su mirada y vio a su guardia, pero ya no era el mismo. Un rostro más familiar, una sombra de quién era, todo mientras sus ojos reflejaban una traición que nunca hubiera esperado. ¿Qué hiciste?», susurró Clara, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
La sonrisa de él se tornó fría. Y lo que antes era su protector, ahora parecía pertenece. Mientras el aire se cargaba de una tensión palpable, Clara se dio cuenta de que si el pasado era un laberinto, ella estaba atrapada en su centro. No puedo confiar en nadie, pensó, y un escalofrío recorrió su espalda. La noche apenas comenzaba, y todo lo que sabía se desvanecía. ¿Quién era realmente su guardia? ¿Y qué más estaba por venir? Clara temblaba, atrapada en una realidad que giraba a su alrededor, mientras su guardia, su antiguo protector, la miraba con una frialdad que le helaba la sangre. ¿Qué? ¿Qué hiciste?, repitió, sus palabras apenas un susurro, como si estuviera intentando despertar de una pesadilla, pero no era una pesadilla. Era la verdad aterradora que se desplegaba ante ella y la envolvía cada vez más. El aire se volvió denso. Clara sintió que la sala emitía un frío glacial, y el rugido de la tormenta fuera parecía susurrar secretos de antaño. No puedo ser parte de esto, pensó, la angustia apretando su pecho. La figura de su guardia se torcía en un grotesco gesto que una vez había sido familiar. Sus ojos, antaño llenos de lealtad, ahora relucían con una fría determinación. Clara, no lo entiendes todavía. Él dijo, su voz, ya no sonando como el apoyo que había sido durante tanto tiempo. Esto es lo que eres. Eres parte de esto, de mí. De repente, el espacio pareció cambiar, como si el mismo aire se hubiera pregnantado de oscuridad. La figura de la mujer misteriosa sonrió. Una sonrisa que enviaba escalofríos a lo largo de su espina dorsal. Tu abuela protegió sus secretos de ti, por buenas razones. Te ha mantenido a salvo de mí, hasta ahora. Clara retrocedió, la realidad distorsionándose a su alrededor. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Quién eres?, gritó, la voz quebrándose. Un eco distante de incertidumbre y miedo reverberó en su mente. Pero no fue una pregunta retórica. Algo dentro de ella quería saber, anhelaba entender ese oscuro legado. ¿Te gustaría saber quién te ha estado protegiendo realmente? Te diré la verdad, dijo el guardia con una voz casi seductora. Su mirada se volvió intensa, como si estuviera atrapándola en un hechizo. Aunque la verdad puede que no te guste. Entonces de repente algo extraño ocurrió, con un estallido repentino. El guardia se desvaneció en un torbellino de sombras, y su figura se transformó. Clara se quedó atónita, mientras una nueva figura emergía entre las sombras que antes la rodeaban. Era su madre, Ana, su rostro familiar ahora iluminado por una luz sobrenatural. Imposible. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Clara, llegó el momento, dijo Ana, su voz resonando con una autoridad que parecía reunir el peso de siglos. Tu padre no es quien crees, y yo nunca me fui de tu lado. Siempre he estado aquí, protegiéndote. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó Clara confundida. Es un engaño, no es posible. La sombra de su antigua vida se evaporaba a cada palabra que Ana pronunciaba. No tienes idea del poder que llevas dentro, continuó Ana, ignorando el miedo evidente de Clara. Tu abuela y yo hemos luchado contra fuerzas oscuras durante generaciones, y ahora tú debes elegir. Unirte a nosotros en la lucha o caer en el abismo. Las visiones de rituales, sombras y secretos comenzaron a girar en la mente de Clara, pero ahora la violencia de la revelación la asaltaba. Pero él era mi guardia, murmuró incesantemente.
Fue como si el aire alrededor se volviera más espeso, su cabeza girando mientras la verdad continuaba entrometiéndose en su mente. Tu guardia fue una ilusión, Clara, solo una forma para acercarte. Debes liberarte de él. Enfréntalo, porque él es parte de la oscuridad que hemos estado combatiendo, dijo Ana, señalando al hombre que una vez le había dado seguridad. Clara sintió que todo se volvía confuso y aterrador. No podía confiar en su propia historia, en las personas que había amado. Todo lo que pensó que sabía se estaba desmoronando frente a sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La ira brotó en su interior, una rabia que le ardía en el pecho. Porque yo no podía. Tenías que estar lista y ahora debes elegir, respondió Ana, su voz resonando con la fuerza de una tormenta. Las sombras retorciéndose a su alrededor parecían escuchar. El tiempo se detuvo. Clara podía sentir la presión del mundo en su pecho, el caos a su alrededor, formando un vórtice. ¿Elegir? ¿Qué tengo que perder?, pensó. La figura que alguna vez fue su guardia ya no parecía un protector, sino una amenaza. «Elige, Clara», gritó Ana, y el eco parecía resonar en las paredes, en las sombras, a lo largo de la historia de su familia. Una decisión apremiante se cernía sobre ella. Justo entonces, antes de que Clara pudiera responder, el guardia se abalanzó hacia ella, su rostro retorcido en una mueca de desesperación. «No, no puedes permitir que esto suceda». Un golpe retumbó a través del aire, y todo cambió. Clara cerró los ojos. Un grito desgarrador cortó el aire. Cuando abrió los ojos de nuevo, el escenario había cambiado nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Una figura oscura la abrazaba, el calor de una conexión olvidada. «No estás sola, Clara. Haremos esto juntas». Pero la voz era extraña, como si hablara desde un lugar profundamente enterrado. Un nuevo misterio surgió ante ella. La historia se retorcía, cambiando el curso de todo. Clara no sabía qué camino tomar, pero la verdad ya no era solo suya. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirlo? La noche aún no había terminado, y la oscuridad seguía acechando. El miedo y el poder chocarían de nuevo. Clara sintió que todo se desmoronaba. El aire estaba cargado de tensión y las palabras de su madre resonaban en su mente. «Tu verdadero legado empieza aquí». Pero no había tiempo para procesar esas implicaciones. La sombra de su guardia la acechaba, y aquello que antes había sido su protector parecía haber sido consumido por oscuras intenciones. «¿Qué te pasó?», Clara susurró, su voz temblando mientras retrocedía unos pasos. Ella necesitaba respuestas, pero no estaba lista para aceptar la verdad que acechaba en el aire. Ana, su madre, hacía lo posible por contener al guardia, pero era evidente que había algo más en juego. Justo cuando Clara pensaba que todo se desvanecería, un grito desgarrador resonó a su alrededor. «¡Clara!». Era la voz de su madre, llena de angustia, y en ese instante la figura oscura del guardia dio un salto hacia adelante. Un súbito rayo de luz iluminó el lugar, cortando la oscuridad, y Clara sintió que su pecho se oprimía con un nuevo terror. La luz reveló algo detrás del guardia, un reflejo. De repente, el guardia giró sobre sí mismo y grita: «¡No puedes hacer esto, Clara!». A sus pies, en el altar, un objeto brillante se materializó en medio de una explosión de luz. Era un medallón antiguo, grabado con un símbolo familiar. Clara, confundida pero atraída, se inclinó hacia él.
—¡Detente! —gritó Ana, desesperada, mientras una ola de sombras se abalanzaba sobre ellas. Pero Clara estaba atrapada, hipnotizada por el medallón. Extendió la mano. Y en el instante en que sus dedos tocaron el metal, todo se fue a negro. Un silencio profundo envolvió la escena. Clara sintió que caía, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un lugar diferente, completamente ajeno. Los colores eran vívidos y la atmósfera inusitadamente brillante. Fue un mundo mágico, pero en el horizonte algo oscuro y amenazador se cernía. —¿Dónde estoy? —murmuró, angustiada. Alrededor, sombras danzaban y figuras se formaban entre los destellos de luz. Entonces, una voz conocida rompió el silencio. —Te he estado esperando, Clara. Era la mujer del mar, la misma figura que había ido a buscarla en la playa. —¿Por qué? —preguntó Clara, frustrada. —¿Por qué me haces esto? —Porque eres parte de esto. Eres más especial de lo que podrías imaginar. Las palabras de la mujer envolvieron a Clara, y su confusión comenzó a transformarse en reconocimiento. La mujer extendió su mano, y Clara sintió una conexión. Tu abuela y tú comparten el mismo camino, y ahora eres la clave para liberar el poder que ha estado atrapado. Clara se retorcía entre emociones contradictorias. Pero justo cuando estaba a punto de comprender, una explosión de ruido a su espalda la detuvo en seco. Volvió la cabeza para ver a su madre y al guardia enfrentados. La escena tomó un giro inesperado. —¡No puede ser! —Clara murmuró mientras una revelación desgarradora pasaba por su mente. El guardia no solo había estado ocultándole la verdad, sino que en algún momento había sido parte de su vida de otra manera. Rápidamente se acercó, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. —¿Qué está pasando? ¡Dímelo! El guardia, ahora rodeado de oscuridad, la miraba con una intensidad que le heló la sangre. —Clara, no soy quien tú piensas. Estoy aquí para cumplir con un deber, uno que tu madre ha tratado de impedir. La batalla se volvió frenética. Ahora Clara comprendía que la historia no solo era suya, sino una narrativa llena de interacciones ocultas y secretos. —¿Qué deber? —gritó, sintiendo que el mundo a su alrededor no era más que un laberinto sin salida. Ana, visiblemente quebrada, miró a su hija y en un gesto desesperado chasqueó los dedos. —Ahora, Clara, elige. Nos queda poco tiempo. Pero en medio del caos, la mujer del mar sonrió, mostrando una tensión en su mirada. —¿Nunca te has preguntado por qué siempre protejo a tus seres queridos? —dijo. —Porque soy el náufrago de un pacto anterior, uno que recrea su historia. En un instante todo cambió. El guardia colapsó y las sombras lo consumieron. Clara dejó escapar un grito, mientras la verdad empezaba a agitarse en su interior. La conexión con la mujer se intensificó, y de repente entendió. Ese guardia, ese personaje, no era un aliado, sino un eco de lo que su pasado había creado. —Eres mi padre —susurró, el horror apoderándose de su voz. Había un giro oscuro en la historia que no podía soportar. Ahora debería enfrentarse a una verdad devastadora, una que no solo la definiría a ella, sino a la historia misma de su familia, mientras las sombras comenzaban a distorsionarse. Clara sintió que el miedo la ahogaba. El futuro era sombrío. Sin embargo, la claridad de su nuevo rol la forzó a actuar. La noche apenas comenzaba y su verdad se desvanecía en la niebla. ¿Qué más había de descubrir? ¿Y a qué costo? Clara temblaba, atrapada en una realidad que giraba a su alrededor,
mientras su guardia, su antiguo protector, la miraba con una frialdad que le helaba la sangre. «¿Qué? ¿Qué hiciste?», repitió. Sus palabras apenas un susurro. Pero no era una pesadilla. Era la verdad aterradora que se desplegaba ante ella y la envolvía cada vez más. El aire se volvió denso. Clara sintió que la sala emitía un frío glacial, y el rugido de la tormenta fuera parecía susurrar secretos de antaño. «No puedo ser parte de esto», pensó, la angustia apretando su pecho. La figura de su guardia se torcía, y lo que antes había sido protección, ahora parecía una sombra peligrosa de lo que se avecinaba. «Clara, no lo entiendes todavía», él dijo, su voz ya no sonando como un apoyo. «Esto es lo que eres. Eres parte de esto, de mí». Con cada palabra, la realidad parecía desvanecerse. Clara solo podía pensar en la imagen del medallón brillante, su vínculo con el oscuro legado familiar. No había tiempo para procesar. El pasado estaba a punto de arremeter con toda su fuerza. «Elige, Clara», gritó su madre, Ana, y el eco resonó como un tambor en su mente. Pero en ese momento la atmósfera cambiaba fastidiosamente, y sombras danzaban entre sus pensamientos. «¿Qué está pasando?». Entonces sucedió algo inesperado. Una risa profunda, arrastrada desde las profundidades de las sombras, hizo eco en la habitación. Clara giró lentamente, y una tercera figura emergió de la penumbra. Era un hombre mayor, con un aura sombría y ojos que parecían absorber la luz. «He vuelto», proclamó, su voz resonando con un poder sobrecogedor. «¿Eres tú?». Clara murmuró, el nombre en la punta de su lengua, como una pesada losa. Era el abuelo que suponía muerto, el mismo de las historias que había escuchado de pequeña. «Pero tú moriste. Tu madre ha estado ocultándote la verdad. El poder que llevas dentro es innato, pero no todo es lo que parece». Las palabras se deslizaron como un veneno, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Eres parte de una línea familiar que siempre ha estado ligada a la oscuridad. Tu madre, tu abuela, y ahora tú. Tu nacimiento no fue un accidente, fue un sacrificio». «Cállate», gritó Ana, los ojos llenos de desesperación. «No le hables así. Ella es más de lo que puedes imaginar». «Oh, pero ella tiene que saberlo», el abuelo insistió, con una sonrisa que heló la sala. «Y ahora, Clara, tu decisión puede cambiarlo todo. Unirte a nosotros o resistir y perder. Siempre serán parte de nosotros». Clara se sintió ahogada por la revelación. «No, no es verdad», gritó con todas sus fuerzas, pero las sombras a su alrededor parecían reírse y danzar con su confusión. La luz, antes familiar, se sentía cada vez más como una trampa. La batalla entre ellos se encendió, pero Clara no podía determinar quién luchaba de su lado. Su realidad, una maraña de secretos y revelaciones traumáticas, comenzaba a convertirse en una vorágine de incertidumbres infinitas. Antes de que pudiera procesar más, su abuelo levantó la mano y las sombras a su alrededor cobraron vida. Clara sintió que el suelo temblaba. «No», susurró, horrorizada. La figura del abuelo se volvió más grande, más opresiva, y Clara sintió que caía, arrastrada hacia un abismo oscuro. Fue entonces cuando a través del caos vio el medallón que había tocado antes resplandecer de nuevo. La conexión fue instantánea. «El medallón», murmuró, una chispa de esperanza encendiendo en su pecho. Pero al mismo tiempo la luz giraba caótica, y el abuelo sonrió con una mirada de triunfo, como si todo estuviese sucediendo según su plan. Clara se dio cuenta de que el peligro la rodeaba, y la verdad que, mientras absorbía todo, recordó algo que su madre había dicho.
La historia está llena de sorpresas, y justo ahora Clara se encontró en la mayor de ellas. Fue un giro que nunca vio venir, un revés en su lucha por la verdad. ¿Quién era realmente su familia? ¿Por qué está en medio de esta tormenta de sombras? La noche apenas comenzaba, y el impacto de su legado apenas se hacía evidente. Todo lo que creía saber estaba a punto de ser desmantelado. Clara temblaba, atrapada en una realidad que giraba a su alrededor. La figura de su guardia la miraba con una frialdad que le helaba la sangre. ¿Qué hiciste?, repitió, sus palabras apenas un susurro, como si estuviera intentando despertar de una pesadilla. Pero no era una pesadilla, era la verdad aterradora que se desplegaba ante ella y la envolvía cada vez más. El aire se volvió denso. Clara sintió que la sala emitía un frío glacial y el rugido de la tormenta fuera parecía susurrar secretos de antaño. No puedo ser parte de esto, pensó, la angustia apretando su pecho. La figura de su guardia se torcía. Lo que antes había sido protección, ahora parecía una sombra peligrosa de lo que se avecinaba. Clara, no lo entiendes todavía, él dijo, su voz ya no sonando como un apoyo. Esto es lo que eres. Eres parte de esto, de mí. Con cada palabra, la realidad parecía desvanecerse. Clara solo podía pensar en la imagen del medallón brillante, su vínculo con el oscuro legado familiar. No había tiempo para procesar. El pasado estaba a punto de arremeter con toda su fuerza. «Elige, Clara», gritó su madre, Ana, y el eco resonó como un tambor en su mente. Pero en ese momento, la atmósfera cambiaba fastidiosamente y sombras danzaban entre sus pensamientos. ¿Qué está pasando? Entonces sucedió algo inesperado. Una risa profunda, arrastrada desde las profundidades de las sombras, hizo eco en la habitación. Clara giró lentamente y una tercera figura emergió de la penumbra. Era un hombre mayor, con un aura sombría y ojos que parecían absorber la luz. «He vuelto», proclamó, su voz resonando con un poder sobrecogedor. «Eres tú», Clara murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerla. Era el abuelo que suponía muerto, el mismo de las historias que había escuchado de pequeña. «Pero tú moriste». «Morí, sí, pero por un propósito», dijo el hombre, sonriendo con una malicia que la puso a la defensiva. «El pacto que tu abuela hizo para protegerte a ti y a tu madre no fue suficiente. La oscuridad siempre busca su camino». Un golpe frío recorrió la espalda de Clara. «¿Qué pacto?», preguntó, el miedo comenzando a hacer presa en su corazón. «¿Qué quieres decir?» «No te lo ha contado, ¿verdad?», insistió el abuelo, acercándose con cada palabra. «Tu madre ha estado ocultándote la verdad. El poder que llevas dentro es innato, pero no todo es lo que parece». Las palabras se deslizaron como un veneno, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Eres parte de una línea familiar que siempre ha estado ligada a la oscuridad. Tu madre, tu abuela y ahora tú. Tu nacimiento no fue un accidente. Fue un sacrificio», gritó Ana, los ojos llenos de desesperación. «No le hables así. Ella es más de lo que puedes imaginar». «Oh, pero ella tiene que saberlo», el abuelo insistió, con una sonrisa que heló la sala. «Y ahora, Clara, tu decisión puede cambiarlo todo. Unirte a nosotros o resistir y perder. Siempre serán parte de nosotros». Clara se sintió ahogada por la revelación. «No, no es verdad», gritó con todas sus fuerzas. Pero las sombras a su alrededor parecían reírse y danzar con su confusión. La luz,
antes familiar, se sentía cada vez más como una trampa. La batalla entre ellos se encendió, pero Clara no podía determinar quién luchaba de su lado. Su realidad, una maraña de secretos y revelaciones traumáticas, comenzaba a convertirse en una vorágine de incertidumbres infinitas. Fue entonces cuando, sin previo aviso, un fuerte estruendo cortó el aire. La casa misma parecía temblar, y las paredes comenzaron a resquebrajarse. Del suelo surgió una luz intensa, casi cegadora. Los tres se contraen en un intento de protegerse. En ese instante, Clara vio una sombra familiar, una figura que nunca esperó verlo, su madre. Pero no era ella. «¡Clara! ¡Soy yo, tu madre!», gritó, pero su rostro estaba distorsionado. Ahora, en lugar de la calidez que había conocido, había un poder oscuro en sus ojos que Clara no podía ignorar. «¿Qué está pasando?», Clara balbuceó, una mezcla de miedo y confusión invadiendo su pecho. Mientras intentaba procesar la transformación de su madre, la luz se tornó violenta, girando en un remolino que envió a todos a volar. La figura de la mujer del mar apareció también, flotando entre las sombras. «Todo lo que conoces ha cambiado, Clara. Es hora de que elijas tu destino». La habitación giraba, y Clara sintió que su mente estallaba. La verdad era un eco ensordecedor. Con un grito que cortó el aire, la luz absorbió todo. Y en un flash, la realidad se rompió. Todo lo que creía se desvanecía. Cuando por fin la claridad regresó, Clara se encontró sola, de pie ante un espejo. Pero no era su propio reflejo el que veía. Era el rostro de su madre reflejando su herencia, pero a la vez algo más. La mirada de una criatura que había absorbido la oscuridad, una sombra que no debería existir. «¿Qué soy yo?», susurró Clara, y la respuesta resonó en su mente. La sucesora del pacto, la guardiana de los secretos escondidos. Su corazón latía con valentía y terror. Todo el pasado cobraba vida, desafiando la realidad. ¿Era posible que ella no fuera más que una pieza en un juego que ni siquiera entendía? Clara quedó atrapada en su verdad devastadora. La noche aún no había llegado a su final, y la historia apenas comenzaba a revelarse. Clara temblaba, atrapada en una realidad que giraba a su alrededor. La figura de su guardia la miraba con una frialdad que le helaba la sangre. «¿Qué hiciste?», repitió, sus palabras apenas un susurro. Pero no era una pesadilla. Era la verdad aterradora que se desplegaba ante ella y la envolvía cada vez más. El aire se volvió denso. Clara sintió que la sala emitía un frío glacial y el rugido de la tormenta afuera parecía susurrar secretos de antaño. «No puedo ser parte de esto», pensó, la angustia apretando su pecho. La figura de su guardia se torcía. Lo que antes había sido protección ahora parecía una sombra peligrosa de lo que se avecinaba. «Clara, no lo entiendes todavía», él dijo, su voz ya no sonando como un apoyo. «Esto es lo que eres. Eres parte de esto, de mí». Con cada palabra, la realidad parecía desvanecerse. Clara solo podía pensar en la imagen del medallón brillante, su vínculo con el oscuro legado familiar. No había tiempo para procesar. El pasado estaba a punto de arremeter con toda su fuerza. «Elige, Clara», gritó su madre Ana, y el eco resonó como un tambor en su mente. Pero en ese momento la atmósfera cambiaba fastidiosamente y sombras danzaban entre sus pensamientos. «¿Qué está pasando?». Entonces sucedió algo inesperado. Una risa profunda y arrastrada desde las profundidades de las sombras hizo eco en la habitación.
Clara giró lentamente y una tercera figura emergió de la penumbra. Era un hombre mayor, con un aura sombría y ojos que parecían absorber la luz. «He vuelto», proclamó, su voz resonando con un poder sobrecogedor. «¿Eres tú?», Clara murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerla. Era el abuelo que suponía muerto, el mismo de las historias que había escuchado de pequeña. «Pero tú moriste». «Hombre, sí, pero por un propósito», dijo el hombre, sonriendo con una malicia que la puso a la defensiva. «El pacto que tu abuela hizo para protegerte a ti y a tu madre no fue suficiente. La oscuridad siempre busca su camino». Un golpe frío recorrió la espalda de Clara. «¿Qué pacto?», preguntó, el miedo comenzando a ser presa en su corazón. «¿Qué quieres decir? No te lo ha contado, ¿verdad?», insistió el abuelo, acercándose con cada palabra. «Tu madre ha estado ocultándote la verdad. El poder que llevas dentro es innato, pero no todo es lo que parece». Las palabras se deslizaron como un veneno, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Eres parte de una línea familiar que siempre ha estado ligada a la oscuridad. Tu madre, tu abuela, y ahora tú. Tu nacimiento no fue un accidente, fue un sacrificio». «Cállate», gritó Ana, los ojos llenos de desesperación. «No le hables así. Ella es más de lo que puedes imaginar». «Oh, pero ella tiene que saberlo», el abuelo insistió, con una sonrisa que heló la sala. «Y ahora, Clara, tu decisión puede cambiarlo todo. Unirte a nosotros o resistir y perder. Siempre serán parte de nosotros». Clara se sintió ahogada por la revelación. «No, no es verdad», gritó con todas sus fuerzas, pero las sombras a su alrededor parecían reírse y danzar con su confusión. La luz, antes familiar, se sentía cada vez más como una trampa. La batalla entre ellos se encendió, pero Clara no podía determinar quién luchaba de su lado. Su realidad, una maraña de secretos y revelaciones traumáticas, comenzaba a convertirse en una vorágine de incertidumbres infinitas. Fue entonces cuando de repente el suelo tembló violentamente. Una grieta profunda se formó, y de ella surgió una figura terrorífica. Era Naomi, su rival, vestida de negro, con ojos destellantes de furia. Pero no solo eso, había un aura oscura a su alrededor. «He venido a reclamar lo que es mío», gritó, y los ecos retumbaron en las paredes. ¿Qué estás haciendo aquí?», Clara tartamudeó, el miedo escurriéndose por su espina dorsal. «¿Cómo? No tienes idea de lo que has desatado, Clara. Todo esto, lo que crees que es tu herencia, también me pertenece. Tu abuela hizo un pacto que incluye a mi familia». Naomi sonrió, y esa sonrisa no era de triunfo, era la de alguien que había estado esperando este momento. «¿Tu familia?», preguntó Clara, incrédula. «¿No entiendes? Lo entiendo todo», gritó Naomi, su voz resonando con un poder que hizo temblar a Clara. «Lo he sabido desde siempre. Eres una marioneta, Clara. Y todas las piezas de este juego están conectadas. He venido para tomar lo que es mío, y tú eres solo un obstáculo en mi camino». Un estremecimiento recorrió a Clara mientras su mente trataba de procesar esa verdad devastadora. Todo lo que creía saber estaba bajo el peso de un secreto descomunal. Pero antes de que pudiera reaccionar, el abuelo levantó su mano y un torrente de sombras se arremolinó alrededor de Naomi. «Demasiado tarde para eso, niña», dijo el abuelo. «El juego ha cambiado». Y ante los ojos atónitos de Clara, Naomi se volvió hacia ella y en un susurro lleno de odio dijo:
Si no es tu sangre la que me liberará, entonces será la tuya la que pagará el precio. El aire se cargó de energía oscura y de repente un rayo de luz explotó, envolviendo a todos en una oscuridad que desdibujaba la línea entre el bien y el mal. Clara sintió que todo se desmoronaba, su mente estallando con preguntas que nunca esperó tener que responder. ¿Era realmente parte de un legado oscuro? ¿Quién era ella en el medio de todo esto? La noche apenas comenzaba, y la verdad era un abismo del que no sabía si podría escapar. Clara temblaba, atrapada en una realidad que giraba a su alrededor, la figura de su guardia. Repitió sus palabras apenas un susurro, como si estuviera intentando despertar de una pesadilla. Pero no era una pesadilla. Era la verdad aterradora que se desplegaba ante ella y la envolvía, cada vez más. El aire se volvió denso. Clara sintió que la sala emitía un frío glacial y el rugido de la tormenta afuera parecía susurrar secretos de antaño. No puedo ser parte de esto, pensó, la angustia apretando su pecho. La figura de su guardia se torcía. Lo que antes había sido protección, ahora parecía una sombra peligrosa de lo que se avecinaba. Clara, no lo entiendes todavía, él dijo, su voz ya no sonando como un apoyo. Esto es lo que eres. Eres parte de esto, de mí. Con cada palabra, la realidad parecía desvanecerse. Clara solo podía pensar en la imagen del medallón brillante, su vínculo con el oscuro legado familiar. No había tiempo para procesar. El pasado estaba a punto de arremeter con toda su fuerza. «¡Elige, Clara!», gritó su madre Ana, y el eco resonó como un tambor en su mente. Pero en ese momento la atmósfera cambiaba fastidiosamente y sombras danzaban entre sus pensamientos. ¿Qué está pasando? Entonces sucedió algo inesperado. Una risa profunda, arrastrada desde las profundidades de las sombras, hizo eco en la habitación. Clara giró lentamente y una tercera figura emergió de la penumbra. Era un hombre mayor, con un aura sombría y ojos que parecían absorber la luz. «He vuelto», proclamó, su voz resonando con un poder sobrecogedor. «¿Eres tú?», Clara murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerla. Era el abuelo que suponía muerto, el mismo de las historias que había escuchado de pequeña. «Pero tú moriste», acabó. «Morí, sí, pero por un propósito», dijo el hombre, sonriendo con una malicia que la puso a la defensiva. «El pacto que tu abuela hizo para protegerte a ti y a tu madre no fue suficiente. La oscuridad siempre busca su camino». Un golpe frío recorrió la espalda de Clara. «¿Qué pacto?», preguntó, el miedo comenzando a hacer presa en su corazón. «¿Qué quieres decir? No te lo ha contado, ¿verdad?», insistió el abuelo, acercándose con cada palabra. «Tu madre ha estado ocultándote la verdad. El poder que llevas dentro es innato, pero no todo es lo que parece». Las palabras se deslizaron como un veneno, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Eres parte de una línea familiar que siempre ha estado ligada a la oscuridad. Tu madre, tu abuela y ahora tú. Tu nacimiento no fue un accidente». «¡Cállate!», gritó Ana, los ojos llenos de desesperación. «No le hables así. Ella es más de lo que puedes imaginar». «Oh, pero ella tiene que saberlo», el abuelo insistió, con una sonrisa que heló la sala. «Y ahora, Clara, tu decisión puede cambiarlo todo. Unirte a nosotros o resistir y perder. Siempre serán parte de nosotros». Clara se sintió ahogada por la revelación. «No».
No es verdad, gritó con todas sus fuerzas, pero las sombras a su alrededor parecían reírse y danzar con su confusión. La luz, antes familiar, se sentía cada vez más como una trampa. La batalla entre ellos se encendió, pero Clara no podía determinar quién luchaba de su lado. Su realidad, una maraña de secretos y revelaciones traumáticas, comenzaba a convertirse en una vorágine de incertidumbres infinitas. Fue entonces cuando, en medio de la tensión, el guardia giró súbitamente. «¡Detén esto!», gritó, y Clara sintió un tirón frío a su alrededor. Un instante después, el guardia se derrumbó ante ella, como si un peso invisible lo hubiera aplastado. Todo quedó en silencio. Clara se sintió paralizada. Ana soltó un alarido, un grito que cortó el aire, pero era demasiado tarde. Una sombra oscura emergió de su guardia, materializándose en una figura que ya reconocía como la mujer del mar. «No puedo dejar que esto suceda», dijo la mujer, ahora imponente, con una energía oscura emanando de su ser. «Tu poder es demasiado grande para ser controlado por nadie, ni por tu madre ni por tu abuelo. Clara, yo soy tu verdadera conexión con lo que eres». «Eres tú», Clara murmuró, sintiéndose atrapada entre la luz y la oscuridad. La figura de la mujer sonreía, pero había algo perturbador en su mirada. «Tu madre intentó ocultarte la verdad para protegerte, pero tú debes saberlo. Tu legado no es solo sangre. Hay algo más, algo que cambiará todo lo que conoces», dijo la mujer, sus palabras como cuchillas que cortaban la confusión en Clara. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el miedo aferrándose a su corazón. Entonces la mujer hizo un gesto y el escenario cambió bruscamente. Clara sentía que el suelo se movía bajo sus pies y cada sombra parecía cobrar vida, susurrando secretos olvidados. «Tu padre no es quien piensas». Él fue el último vínculo con el pacto, y ahora que ha caído, tú eres la única que puede salvarnos. ¿Salvarnos? ¿Salvar cómo? Clara se sintió más perdida que nunca. La verdad se deslizaba como una sombra en su mente, pero no podía agarrarla con certeza. La mujer levantó su mano y un rayo de luz estalló en la sala. Clara vio figuras familiares entre la luz, su abuela, su madre, pero con un giro diferente. Estaban atrapadas en un ciclo de sufrimiento causado por un antiguo pacto. «Eres la clave, el mundo te espera. Solo tú puedes romper la maldición». «¿Qué maldición?», Clara gritó, dándose cuenta de que no solo estaban en peligro ellos, era más grande, más oscuro. «Di algo». «Cuando la sangre de un guardián se quita, el equilibrio se rompe», afirmó la mujer, y Clara comprendió, con el corazón en un puño, que el sacrificio de su guardia no había sido en vano. Era una pieza fundamental de un juego mucho más grande. «¿Sacrificio?», Ana retrocedió horrorizada, y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sabía que estaba a punto de enfrentar un dilema. ¿Y qué pasara con él? Antes de que la mujer pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Era el guardia y su cuerpo se convulsionó. Clara lo miró, pero algo en sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora se apagaban lentamente. «No, no puede ser». Clara lloró y un remolino de emociones la sacudió. La verdad drenaba fuerza y el dolor era abrumador. La luz brilló en su mente, revelando más sombras entrelazadas. Su historia, sus raíces, todo lo que creía se estaba desmoronando a su alrededor. «Clara, despierta», gritaron las voces, y entre lágrimas comprendió.
Su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. La conexión con su madre, las visiones del legado, la mujer del mar, todo estaba interconectado. La realidad, pensaba, se quebraba a sus pies y su destino se extendía en una red de sombras. Una verdad oscura había sido revelada, pero todo era confuso. ¿Quién era realmente? ¿Qué debía hacer ahora? La noche apenas comenzaba y ya no podía regresar. Todo lo que creía estaba desvaneciéndose entre un torbellino de oscuridad. ¿Y el guardia? ¿Qué le sucedería? La incertidumbre se instaló en su pecho como un nudo. ¿Era hora de elegir bando? Clara sentía que el dolor se había convertido en parte de su ser. La figura del guardia, ahora convertida en un enemigo, vibraba en la oscuridad. ¿Por qué?, susurró, su voz quebrándose mientras la angustia la ahogaba. Las palabras del abuelo, las sombras de Naomi, el oscuro legado que parecía atraparla, todo se entrelazaba en una tormenta de confusión. No puedo ser parte de esto, murmuró, sintiendo un nudo en su garganta. Pero ¿qué alternativas tenía? En ese instante, la mujer del mar, que ahora parecía más real que nunca, se acercó a Clara. Tú eres la clave, Clara. El poder corre por tus venas. La elección es tuya. Una energía pulsante la rodeaba y Clara sintió la tensión en el aire. Era un momento decisivo. ¿Por qué siempre protegiste a mi madre de la verdad?, preguntó Clara, su voz llena de morbo y dolor. La mujer le respondió con una tristeza profunda. Porque esa verdad puede destruirlo todo. La oscuridad exige un precio. El guardia, atrapado en un remolino de sombras, dio un paso hacia adelante. «No dejes que me consuma», gritó con una desesperación que resonó en cada rincón del lugar. Clara vio en sus ojos una mezcla de miedo y cólera. ¿Dudaba en el fondo de sus propias decisiones? «Clara, elige. ¿Vas a dejar que la oscuridad arrastre a todos?» La mujer insistió, mientras el aire alrededor de Clara comenzaba a brillar. Sin pensar, extendió su mano hacia el medallón brillante. Casi lo sentía latiendo, como un corazón en su pecho. «No», gritó Naomi, pero fue demasiado tarde. Clara apretó el medallón y una luz intensa estalló, envolviendo la habitación en un resplandor cegador. En ese momento todo cambió. Las sombras parecían retorcerse. La figura de su guardia fue liberada del oscuro vórtice. Y el suelo tembló con un poder renovado. «La luz puede romper el ciclo», gritó su madre, y Clara sintió que una oleada de energía la atravesaba. De repente, la escena estaba en calma. La luz se disipó, revelando a los tres: Clara, su madre de pie firme, y el guardia, ahora clareado entre el caos. Todo lo que había creído, sus miedos y secretos, se reconfiguraba. «Esto no acaba aquí», dijo el abuelo, su sombra remolinándose en la bruma. «El verdadero desafío apenas comienza». Pero Clara sintió que por primera vez tenía el control. «Esto termina ahora», proclamó, su voz resonando con decisión. Con un hilo de esperanza, unió sus manos con las de su madre y del guardia, canalizando la energía y fuerza que llevaban dentro. Las viejas sombras comenzaron a desvanecerse y, poco a poco, una luz brillante absorbió la oscuridad. La mujer del mar sonrió, satisfecha, antes de desvanecerse en el aire. «La decisión fue tuya, Clara. Nunca olvides que siempre hay esperanza». Antes de que pudiera decir más, se desmontó con el aire, dejando solo el eco de su precedente. Clara y su madre se enfrentaron el uno al otro. «Lo hicimos juntas», dijo Ana. Su fuego resplandecía en su mirada, pero había una tristeza al mismo tiempo.
El guardia, ahora libre, le sonrió. Esto es solo el comienzo. Hay más por llegar. Clara apretó los dientes, sintiendo una mezcla de miedo y valentía burbujear en su interior. La verdad pesaba, pero el futuro se sentía abierto. El pasado nunca se irá completamente, pero yo puedo manejarlos, susurró Clara. No los dejaré destruir mi vida, ni la de aquellos que amo. Ana la miró, trémula de emoción. Mi niña, aprende de esto. Nunca más estarás sola. El destino estaba extendido ante ella, crudo y lleno de posibilidades. Aún había secretos que desenterrar, historias por contar. Pero sobre todo, tengo que compartirlo, pensó. Y con ese último hilo de esperanza, se dio cuenta de que esta historia solo era el principio de lo que vendría. Sin embargo, antes de que el mundo pudiera estabilizarse, la sensación de incertidumbre regresó. Una voz profunda resonó. Volveré, y Clara supo que la batalla por su legado apenas comenzaba. Mientras las luces comenzaban a parpadear y el eco de esa advertencia resonaba en su cabeza. Clara sintió un escalofrío a lo largo de su espalda. Ahora que has llegado hasta aquí, es el momento de unirte a la comunidad. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Comparte tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Queremos saber lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo hace toda la diferencia y solo los PERT